Amén. Bien, pensando en estos días que tenía que visitaros y pensando en la relación que, como decía, gracias al Señor hemos podido entablar con Dani, con Gaby, debo reconocer que por un momento me vi compelido a compartir acerca del amor fraternal. Pero entendí que había otra palabra que el Señor traía para la iglesia. Y es una palabra que a mí personalmente me ha estado ministrando de una manera muy especial a lo largo de un último tiempo, aún en las últimas semanas, los últimos días. Y yo quisiera hablaros hoy de la fe en medio de la tormenta. Sabemos que las dificultades, los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas, los problemas forman parte de la vida cristiana. Si hay alguien aquí que piense que se puede ganar el favor de Dios, si hay alguien aquí que piense que con actos de bondad, de generosidad, puede ganarse el favor de Dios, está equivocado. Las pruebas forman parte de la vida cristiana. Y esto es algo que sabemos. Pedro les escribió al pueblo una frase muy significativa después de haberles hablado de la herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, que les esperaba, esa herencia tan gloriosa, bendita que espera. Les dijo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. También en el libro de Santiago, nada más empezarlo, ¿qué leemos? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que la cuestión es que la prueba, la tempestad, la tormenta, forman parte de la vida cristiana. Y a veces, y lo que debemos ver y entender, es que el Señor permite que el viento sople, que las olas se levanten, que haya momentos que uno dice, parece que todo va en contra. Pero lo que quisiera, y mi oración, es que veamos que todo esto sirve para un propósito mayor. Quizá algunos de los que estáis aquí estéis pensando: Xavi, pero esto yo ya lo sé. Yo ya sé que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Como vemos, la palabra nos lo dice. No es una posibilidad, no es algo eventual. Las pruebas van a estar ahí, el sufrimiento estará ahí, la dificultad también. Hasta que llega la tormenta. Y entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Ocurre que en ocasiones levantamos con nuestra voz ese ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? Y a veces pensamos como si el creyente, aquel que ha depositado su fe en Jesús, nos preguntamos: ¿de veras tengo que soportar esas cotas de sufrimiento? Y cuando llega ese momento, de una manera muy sutil, parece que le estamos poniendo límites al Señor. Y ahí, por un momento, la duda, la incredulidad parece que vienen a apoderarse de nuestra mente, del corazón. Y lo que quisiera que viéramos hoy a través de una narrativa que para mí es especial, que está en la palabra, una enseñanza que vemos de algo que experimentaron los discípulos, lo que quiero que veamos, y mi oración es que el Señor realmente controla, que el Señor conoce todas las situaciones, que Él gobierna en cada situación, que todo lo que nos ocurre en esta vida, tanto las bendiciones de las que disfrutamos, aquello que Él en su gracia nos da para que disfrutemos, como también lo malo, estos sufrimientos, estos dolores y aflicciones, todo eso sirve para un propósito mayor. Y hay un propósito mayor, que podamos verle a Él, que podamos acercarnos a Él, aún en medio de la prueba, que podamos levantar los ojos y buscarle a Él, encontrarle a Él, disfrutar, experimentar su poder, su gloria, su gracia, su poder. ¿Para qué? Para que al final todo redunda, acaba en una adoración sin igual. Y si te preguntas, ¿es posible eso? ¿Es posible en medio de
de la dificultad, la aflicción y la prueba esa clase de adoración? Sí. Pero si fijamos, si levantamos nuestra mirada hacia Él. Y como os decía, hay un evento que los discípulos experimentaron en su vida, que nos sirve de estímulo y que nos es una verdadera enseñanza para nosotros, para nuestros días, para que podamos estar bien anclados en la roca, para que podamos estar firmes en nuestros días. Y quisiera que me acompañarais a una narrativa, como decía, extraordinaria, poderosa, conocida, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, los versículos del 22 al 33. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Cristo, lo vemos en este versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Había estado con una multitud. Jesús tenía una tierna compasión respecto a aquellas personas que querían seguirle, que iban tras de él, que querían pasar tiempo, escucharle. Y tras pasar cierto tiempo con ellos, después de haber obrado el milagro de alimentar a 5.000 con estos 5 panes y 2 peces, leemos en el texto que Jesús hizo que sus discípulos entrasen en la barca para dirigirse a la otra ribera. Y quiero que notes algo muy significativo, y es que dice Jesús hizo. Ahí no vemos que Jesús les sugiriera, no es aquello que Jesús, si me permitís, les dijera: «Mira, si te apetece, si te parece, si yo te sugeriría». No, Jesús hizo. Jesús tomó la iniciativa. Jesús hizo que sus discípulos se adentrasen en la barca para dirigirlos hacia la otra ribera. Y si lo pensamos, yo me pregunto, ¿no es esto lo que queremos? ¿No es esto lo que deseamos también para nosotros, para nuestros días? Que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos pastoree, que sea Él quien nos dirija en todo lo que hagamos. La iniciativa fue del Señor. Fue Él quien provocó que los discípulos se adentraran en la barca para dirigirlos hacia la otra ribera, debiendo pasar por alta mar. Había un destino al que debían llegar. Como así también nosotros sabemos que tenemos un destino. El creyente sabe, y lo hemos cantado, y lo cantamos, y nos gozamos en ello, porque hay gozo en la salvación que el Señor compró, alcanzó por nosotros. Tenemos la esperanza de esa herencia segura en la eternidad. Como leemos en
que escribió el autor de Hebreos. Estos hermanos en el Antiguo Testamento, estos testigos que encontramos en la palabra del Señor, que miraban más allá, miraban a esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa ciudad celestial. Pero entre tanto, había un destino, pero entre tanto debían pasar por alta mar. Entre tanto debían pasar por alta mar, y Jesús lo sabía. Jesús hizo que entraran en la barca. Él los dirigió hacia un destino, pero él sabía lo que iba a ocurrir entre tanto. La fe de ellos, como veremos, iba a ser puesta a prueba de una manera muy singular. Y así ocurre también con nosotros. Pero lo que quiero que veamos y lo que deseo que podamos entender, que el Señor nos permita entender, atesorar en nuestro corazón, disfrutarlo y vivirlo de una manera cierta, segura y firme, es que detrás de cada prueba, a pesar de que en ocasiones la fe sea probada, todo ello sirve para un propósito mayor, para que podamos estar cerca de Él, experimentar una vida en su presencia. Y no hay propósito más glorioso que poder conocerle y disfrutar de la gloria de quien Él es. Ahora, ¿qué ocurrió a continuación? Versículos 23 y 24. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca ya estaba en el mar, ya estaba en alta mar, estaba siendo azotada por las olas. ¿Y Jesús? ¿Dónde leemos que estaba Jesús? Orando en el monte, allí apartado, solo. Ahora, si pensamos en la escena, ¿qué te sugiere ello? Quizá algunos estén pensando, ¿por qué estaba allí aparte, solo? ¿No estaba mostrando, entendedme, una poca consideración para con los suyos? ¿No debiera haber tendido una mano o atender de manera rápida, contundente, inmediata ante esta situación que se estaba presentando? Pero hermanos, la escena nos muestra algo más glorioso que estaba haciendo Jesús, y es que estaba en el monte orando, dirigiéndose al Padre. Y vemos en esta escena a Jesús cumpliendo con su función sacerdotal, intercediendo por su pueblo, intercediendo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que necesitamos. Después veremos cómo Jesús se acerca a esa barca andando sobre las aguas. Y esa es, creo yo, la escena que todos conocemos siempre, ¿no? Sabemos que Jesús se acercó a las aguas andando. Pero esa barca estaría igual de segura mientras Jesús estaba en el monte solo, orando aparte por su pueblo. El Señor no había desviado su mirada de los discípulos. Él estaba viendo qué les estaba ocurriendo. No era ajeno a la realidad. Él estaba viendo cómo ellos remaban fatigados en alta mar. Si leemos en Marcos capítulo 6, versículo 48, fijaros, dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús no había apartado su mirada de los discípulos. Jesús no se desentendió de ellos. En ningún momento Él estaba orando al Padre por ellos. Estaba intercediendo, estaba orando para que su fe no faltara, como así también está intercediendo y orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Él ve nuestras angustias, ve nuestros temores, ve nuestros problemas, las dificultades, cada una de las aflicciones, cualquiera que sea por la que estés pasando. Tú sabes el nombre que tiene tu problema, tu dificultad, cualquiera que sea la aflicción. Sea algo en el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, una enfermedad, cualquiera que sea lo que haya sobrevenido, un golpe que no te esperabas. Pero Él está intercediendo para que tu fe no falte.
Y el hecho que Jesús se retirara al monte, un lugar aislado, para orar al Padre, también trae consigo una interesante e importante aplicación para nosotros, para nuestros días, para nuestra vida cristiana, para esa vida en la que debemos ejercitarnos en la piedad. Y es que en medio del bullicio, en medio de todo el ruido que está a nuestro alrededor día tras día, en medio de toda la rutina, también nosotros debemos buscar un tiempo para orar al Padre. Cuando todo calle alrededor, busca un tiempo a solas para poder dirigirte al Padre. El comentarista Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice: la presente inopia espiritual y humana se debe en gran parte a que casi todos buscan la compañía y el bullicio del mundo como compensación engañosa del gran vacío que sienten en su interior. Y esa es una realidad que vemos en muchas personas, que tratan de buscar de aquí para allí algo que sacie, algo o alguien que pueda llenarlos, y solo Dios puede llenar de una manera completa, total, verdadera, gozosa nuestro corazón. En el Salmo 107, versículo 9, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Así que por lo que hemos visto hasta ahora, el Señor estaba guiando a los suyos. El Señor no se había desentendido de ellos. El Señor estaba intercediendo por su pueblo. El Señor tenía un propósito muy claro, muy concreto a través de lo que ellos iban a experimentar. Y es lo que veremos a continuación. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ponte en escena por un momento. Los discípulos en la barca, en alta mar, azotados por las olas. El viento debía ser contrario, muy contrario. Todo parecía venir en contra. Y de repente, Jesús caminando sobre el agua. Ahí lo tenían, el auxilio de Cristo, la bondad y la misericordia de Jesús, sí, por un lado, pero también la autoridad y el poder para operar a través de cualquier circunstancia. Y es curioso porque en el Antiguo Testamento vemos que las aguas eran también un poderoso símbolo para referirse al caos, al pecado, la muerte. Y moverse sobre las aguas era en consecuencia también una muestra de esa capacidad divina de gobernar con autoridad y poder sobre todo ese caos y venir al encuentro del pueblo. Abrimos las Escrituras y vemos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, dándole orden. Llegamos a la historia de Noé y ¿qué vemos? Esa portentosa arca moviéndose de una manera firme sobre esas aguas que habían venido como juicio por causa del pecado que había en la tierra. Más adelante en el Mar Rojo, dividido para que el pueblo pudiese ser liberado de esa esclavitud en Egipto. En el Salmo 77, versículos 19 y 20, leemos: En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y vemos esa capacidad del Señor de obrar, de operar por encima de todas las realidades. Ahora, ¿por qué caminó Jesús sobre las aguas? ¿Por qué vino a sus discípulos caminando sobre las aguas? Porque Jesús quería enseñarles que aquello que tanto temían, esas olas que se habían levantado, eran el medio para llegar a ellos, para llegar
a su pueblo. Pero como decíamos, el evento que consideramos es, sí, una narrativa que algo que experimentaron los discípulos, que ellos vivieron, pero como decíamos, nos sirve de estímulo, nos es una clara enseñanza para nosotros, para nuestros días, porque tampoco es algo extraño para nosotros. Todos tenemos temores, tenemos miedos, angustias, todas esas pruebas, sufrimientos, lo que sea. Quizá hoy estés sufriendo por ese contratiempo, como decíamos, inesperado. Algo que pensabas que esto no llegaría a tu vida. Pero eso puede que sea el medio para que te acerques a Jesús. Ten por seguro que igual que las olas fueron el medio a través del cual el Señor se acercó a su pueblo, lo que sea que estés pasando puede que sea también el medio para que experimentes una cercanía con Él sin igual y puedas vivir en una adoración que quizá no habías tampoco experimentado y vivido. En Eclesiastés 7, versículos 13 y 14, fijaros, dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Encontrarle a Él, hallarle a Él, vivirle a Él, adorarle a Él, es lo que más necesitamos. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, leo también en la Nueva Versión Internacional, dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Fijaros el nivel de, la cota de sufrimiento, la aflicción, lo que ellos podían llegar a temer, perder la vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Esto ocurrió para que el hombre dejara de depender de sí, en sus fuerzas, y dependiera de Él. Ocurrió para eso. Él nos libró y nos librará, sigue diciendo, de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Ahora, ¿cuándo se acercó Jesús a los suyos? Si leemos el texto, nos dice que fue a la cuarta vigilia. Jesús se acercó cuando era el tiempo, cuando era su tiempo. Jesús se acercó a los suyos cuando era su tiempo. Cualquiera que sea la adversidad que haya venido a nuestra vida, aquello que quizá ahora nos esté zarandeando, la tentación contra la que estés luchando, recuerda que Cristo está ahí. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, todo lo que sea que estés viviendo, recuerda que Cristo está ahí, que Él está presente, que Él no ha apartado su mirada de ti y que Él tiene un propósito para ti. Jesús se acercó a los discípulos a la cuarta vigilia, ya de madrugada, después de llevar tiempo remando, fatigándose, luchando contra las fuertes olas con todas sus fuerzas. Y es necesario que entendamos que el Señor está tratando con nosotros en medio también de las pruebas, del sufrimiento, de la aflicción. Y para eso, como iremos viendo, es necesario que tengamos también una buena teología, por decirlo así, una buena doctrina del sufrimiento. Si ya estás en los caminos del Señor, si tú ya has venido en arrepentimiento y fe, si ya le has reconocido a Él como tu Señor, quizá Él esté permitiendo esa prueba, esa aflicción para tratar con tu orgullo. Quizá esté sirviéndose de esa prueba, de esa dificultad, para tratar con esa envidia que corrompe el corazón,
o cualquier clase de idolatría, aquello que tú tengas en tu vida y donde estés ahí agarrado, pero hay como falle, hay como se derrumbe, hay como se venga abajo. Entonces, ¿qué? ¿Dónde estará tu esperanza? Él quiere tratar con nosotros para que fijemos la mirada en Él. Y si no has profesado tu fe en Jesús, si no lo has reconocido como Señor y como Salvador, quizá también estés sirviéndose de esa prueba para que vengas a Él. Cristo llegó a los discípulos a la cuarta vigilia. Todo tiene su tiempo, todo tiene su propósito, y es que lleguemos a un conocimiento personal, vivo, de Él, de quién es Él, que se manifieste de una manera poderosa, salvífica, de una manera que transforme nuestros corazones. Y esto es lo que más necesitamos en nuestra vida. Jesús se apareció a los discípulos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Un fantasma! Miedo. Esa fue la reacción de ellos. Ahora, ¿no nos parece extraño? Jesús había hecho que ellos se adentraran en la barca. Jesús hizo que se adentraran en esa embarcación. Él fue quien los dirigió hacia la otra ribera. Los discípulos habían estado tiempo con Él. Habían visto al Señor obrar. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué ellos responden de esta manera? ¿Por qué dicen un fantasma? Creo que la respuesta es simple, porque no lo esperaban. No le estaban esperando. Ellos estaban luchando contra viento y marea con todas sus fuerzas. En base a sus fuerzas, de manera fatigada. Pero su fe no parecía estar activa. No habían aplicado, no se estaban aplicando la lógica de la fe. La raíz del problema era una cuestión de fe. No estoy hablando de una fe salvífica, sino de esa fe que nosotros también vamos alimentando día tras día. La fe hay que ponerla en acción, no que sean nuestras circunstancias, no que sea todo ese bullicio que decíamos antes, no todo lo que nos rodea, todo el ruido que hay alrededor, lo que nos gobierna. No en el sentido de apoderarse de una manera total, completa, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que esa incertidumbre, ese miedo nos dirija. La fe hay que alimentarla, recordar, mirar al Señor, recordar y predicarnos día tras día lo que Él ha hecho por nosotros. Recordar día tras día la preciosa y gloriosa obra de salvación que Él ha hecho a favor de su pueblo. Como decíamos antes y Gaby nos guiaba también en esa oración, ¿verdad? Decir, mirarle a Él, mirar su dignidad, mirar quiénes éramos nosotros, recordar que no merecíamos absolutamente nada, que éramos indignos, que éramos enemigos de Dios, que le dábamos la espalda, y mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, a cargar con todo el peso de nuestros pecados, a sufrir el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, para darnos una salvación, para darnos una bendición eterna, algo inquebrantable, incorruptible, inmarcesible, algo incontaminable, pero que también podamos disfrutar en esta vida, en esta época presente, peregrinos como somos en esta tierra. Y la fe, como digo, hay que alimentarla. Puede que veamos las olas. A diario vemos las olas, vemos a diario como el viento sopla fuerte. Pero si hay, hermanos, un término que a mí me gusta mucho de la palabra cuando llego a él, es el pero. Hay un pero que lo cambia todo.
y es cuando nos dirigimos hacia el Señor. Y uno clama, sí, yo sé lo que me está pasando, yo sé lo que estoy atravesando, yo sé la prueba que estoy sufriendo a día de hoy, por la que estoy atravesando, pero Dios. Quisiera leeros una cita de Martin Lloyd-Jones. Fijaros, él escribe, cualesquiera que sean las circunstancias, detente un momento y di, sí, lo admito, ¿pero qué? Pero Dios. Pero el Señor Jesucristo, mi salvación toda, eso es lo que hace la fe. Puede parecer que todo está contra mí para llevarme al desaliento. No entiendo lo que sucede, pero sé una cosa. Sé que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito al mundo por mí. Sé que Dios, cuando yo era su enemigo, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Lo hizo a pesar de que yo era un enemigo, un extranjero rebelde. Sé que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sé que por su sangre tengo salvación. Soy un hijo de Dios y heredero de dicha eterna. Pero Dios. La fe no se deja gobernar por las circunstancias, sino por lo que cree y por lo que sabe. Lo que creemos. Cuando el Señor abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento vino de una manera poderosa a transformar nuestro corazón. Ahí cambia todo y ahí podemos aplicar la lógica de la fe. Podemos aplicar la lógica de la fe. Decir, sí, yo sé que estoy atravesando esto. Tal cosa, ponle el nombre que tú quieras que yo no esperaba. Cada uno de los que estéis aquí, estoy seguro, la mayoría podemos ponerle nombre. Pero yo sé, y estoy seguro de que todas las cosas obran, que todas las cosas cooperan para nuestro bien, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y aplicarnos la lógica de la fe es decirnos a nosotros mismos en base a la palabra del Señor lo que la palabra del Señor nos dice, que aquello que nos está ocurriendo, lo que sea que estemos viviendo, está cooperando, está obrando para nuestra fe, para nuestro bien. ¿Y cuál es el bien? Hacernos semejantes al Hijo. ¿Qué les dijo Jesús? Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, tened ánimo, no temáis. Jesús estaba allí para fortalecerles, estaba allí para mostrarles su amor, su cuidado, su protección, su misericordia, su compasión. Y todo ello, nota que fue antes de calmar la tormenta. ¿Qué les quería enseñar Jesús? Que Él es ese lugar seguro, firme, donde se encuentra esa protección, ese refugio seguro, la roca de la salvación. No temáis, cobrad ánimo, estoy aquí. Mira que se identifica como el yo soy, aquel en quien se cumplen las promesas. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy. Y hermanos, poder confiar en el Señor, descansar en Él, poder tener completa y total seguridad en Él, que Él está obrando, que Él está gobernando sobre todas las cosas, sobre todo lo que nos está ocurriendo, es lo que nos llena de consuelo, de seguridad y nos permite estar también calmados. Hay algo que el Señor puede obrar de una manera que a veces nos resulta incluso difícil de comprender, y es que en medio de la dificultad, del sufrimiento, podamos estar confiados. Allí donde otros correrían, uno puede quedarse quieto y confiar en el Señor. Versículos 28 al 31.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este Evangelio se nos narra un momento muy singular, específico, y por esta razón me he querido centrar en esa parte, en esa narrativa concretamente que encontramos en el Evangelio de Mateo, y es esa escena que protagonizó Pedro. El carácter de Pedro, lo sabemos, era bastante peculiar. La osadía de Pedro se pone de manifiesto nada más ver que él le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, igual que los demás discípulos, se encontraba en esa situación adversa. Él también había estado remando, fatigado con todas sus fuerzas para sobrevivir allí en alta mar. Pero Pedro quería acercarse a Jesús. Pedro quería estar junto al Señor, como así queremos también todos nosotros. Seguir a Cristo. Y Pedro, reconociendo el poder, reconociendo la autoridad del Señor, le dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Ven. Así que Pedro saca el pie de la barca y empieza a andar sobre las aguas. Ya maravilloso nos parece, ¿verdad?, que el Señor se acercara a los suyos andando sobre las aguas, pero leemos esa porción y vemos a Pedro sacando un pie y empezando a caminar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué es lo que llevó a Pedro a temer? ¿Qué es lo que llevó a Pedro a esa clase de incredulidad, por decirlo así, a ese hundimiento físico? Mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en el Señor, mientras él estaba mirando al frente a Jesús, él andaba sobre las aguas. Pero en cierto momento él desvió la mirada. Desvió su mirada cuando empezó a escuchar las fuertes ráfagas de viento. O lo que es lo mismo, cuando centró su mirada en lo que le estaba rodeando, las circunstancias adversas que tenía a su alrededor, o por decirlo así, de una manera próxima para nosotros, cuando miramos a lo que tenemos alrededor en nuestro día a día. Y parece que desatendemos, quitamos la mirada del Señor y nos centramos principalmente en aquello que nos rodea y que quizá nos atemoriza. Cuando somos presa del pánico y el miedo pasa a ser el protagonista. En definitiva, cuando no interpretamos lo que sea que nos esté ocurriendo de una manera bíblica, cuando no aplicamos, ponemos en marcha, dinamizamos esa lógica de la fe que veíamos antes. O dicho de otra manera, cuando olvidamos a Jesús. Cuando olvidamos a Jesús. Cuando Jesús deja de ser el centro de nuestros deseos. Cuando deja de ser el centro de nuestros anhelos. Cuando deja de ser el primero, el principal, el primordial de todos nuestros afectos. Y es algo que creo poder decir que ocurre muy a menudo. Por supuesto, sí, creemos en el Señor. Por supuesto,
sabemos y hemos creído y hemos abrazado de todo corazón la buena noticia del Evangelio. Creemos en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Creemos y nos maravillamos de que Él nos conociera por nombre en la eternidad pasada, que nos destinara para un glorioso destino, con un maravilloso propósito. Pero también reconozco, y es un pasaje, os decía, si a mí me ha ministrado de una manera muy, muy especial en un tiempo, es porque yo ahí me he visto muy identificado con Pedro. Y no precisamente cuando sacó el pie de la barca y andaba sobre las aguas, sino cuando desvió la mirada y se dejó presa del pánico, atemorizar por lo que tenía a su alrededor. Y es una preciosa enseñanza la que encontramos en este pasaje, en esta narrativa. Y ver lo que le ocurrió también nada más y nada menos que a Pedro. Ver su debilidad ahí también. Una debilidad que a la postre nos ayuda a nosotros a fortalecernos. ¿Por qué? Porque Pedro clamó a Jesús. En el momento en que él empezaba a hundirse, ahí Pedro ahí ya levantó la mirada y él clamó a Jesús: Señor, sálvame. Y ahí viene una escena, si uno echa un poco de imaginación, y me imagino a Jesús tendiéndole la mano a Pedro. Ven, estoy aquí. Bondad, misericordia, compasión, el amor del Señor para con los suyos. La debilidad de nuestra fe no anula los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Esa es la pregunta que le formuló Jesús a su discípulo. Imagínate cuando vas andando y te encuentras dos posibles destinos. Sigue hacia donde el Señor te está guiando. Síguele a Él, confía en su palabra que es suficiente. Confía en Él, pon los ojos en Jesús. No hay duda que esa experiencia ayudó a Pedro a conocer al Señor. Las tormentas de la vida son difíciles, pero nos resultan necesarias. Las tormentas de la vida nos resultan difíciles, pero necesarias. Porque nos enseñan, nos acercan al Señor, nos llevan a confiar en Él de todo corazón, para tratar muchas veces, como decíamos, con problemas serios que pueda haber en nuestro corazón. Lo decíamos antes, soberbia, orgullo, arrogancia. O a veces cuando uno pretende cruzar ese mar para llegar a destino con una barquita llena de idolatría. Las tormentas nos llevan a querer depender de Él, someternos a Él de una manera alegre, voluntaria, con una sumisión total y verdadera de corazón. Hace relativamente pocos días hablaba con un hermano muy, muy querido que estaba atravesando por una situación bien difícil, y un hombre que ya con una edad avanzada ha sufrido mucho también, ha gozado de muchísimas bendiciones, pero ha sufrido en su vida. Y yo le preguntaba: ¿cómo estás? Preocupado, ¿no?, por la situación que él pudiera estar experimentando, ¿no? Yo no dudaba de cómo estaba su corazón, porque sé que está bien anclado, firme, bien confiado en el Señor. Y en un momento yo trataba para hablarle a él, pero al final creo que fue más él quien me habló a mí. Me dijo: Xavi, ¿sabes qué? Que yo sé que todas las cosas obran para bien
Y la cuestión es que muchas veces, él me decía, muchas veces nos preguntamos ¿por qué? Y muchas veces levantamos ese clamor al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Como buscando al Señor que se justifique ante nosotros. Y me decía, cuando la pregunta no debería ser ¿por qué?, sino ¿para qué? Y yo pensé, cierto, cuánta verdad hay en cambiar el tono de la pregunta. Cuánta sumisión, cuánta alegría en el Señor hay en el hecho de cambiar la pregunta de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé que tú me has escogido, yo sé que tú estás formando en mí el carácter del Hijo, yo sé que tú has prometido que todas las cosas cooperen para bien. Ahora, quizá yo en el momento, ni hoy, ni mañana, ni pasado, quizá no dentro de 2 o 3 años aún haya entendido por qué hoy estoy pasando por esta prueba. Quizá lo veré dentro de 15 años, pero la cuestión es ¿para qué? Pero lo voy a ver. Porque estás trabajando, me estás puliendo, me estás esculpiendo, estás formando en mí el carácter del Hijo. Y vamos concluyendo, versículos 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Se subieron a la barca y hubo calma. Con Jesús vino la tranquilidad. Con Jesús vino la paz. Con Jesús vino ese consuelo, esa paz, esa seguridad y esa esperanza que tan solo podemos experimentar en Él. Jesús los había salvado y allí mismo, en la barca, levantaron un culto de adoración. El Padre tiene un propósito eterno para nosotros. Como decíamos, formarnos a la imagen del Hijo. Y todas las cosas, como nos vamos repitiendo, cooperan para ese precioso bien. Todo va formando esa sinergia, hay una sinergia de todas las cosas que nos ocurren para que podamos seguir avanzando a ese glorioso propósito. Pero el propósito último es que podamos conocer, disfrutar de la gloria de quién es Él. Y no hay nada más precioso que conocerle a Él. Y es por esta razón que ya en la barca, una vez calmada la tormenta, le adoran. Los discípulos, cuando vino la calma, le adoraron. El propósito del Hijo, el propósito que el Señor tenía cuando les dijo a sus discípulos subid, cuando Él hizo que subieran a la barca sabiendo lo que iban a atravesar, el propósito se había cumplido. Ahí estaba. El Señor tenía un destino para ellos. El Señor sabía que iban a atravesar por alta mar. El Señor sabía lo que iba a depararles esa travesía. Pero el Señor iba a estar con ellos. El Señor no iba a desviar su mirada de ellos. El Señor iba a estar intercediendo por ellos. El Señor no apartó su mirada de ellos. El Señor tenía un propósito, tenía un plan glorioso. Que le vieran a Él, que pudieran disfrutar de su gloria, del poder del Señor. Y ese propósito se consumó, se alcanzó. Habían crecido en el conocimiento de Jesús, le habían visto. Él había obrado de una manera llena de gracia, de poder, de bondad, de misericordia. Y después de la prueba, su fe se había fortalecido. Después de la prueba, su fe se había fortalecido. Se había robustecido, había hecho músculo.
tanto que lo necesitamos también nosotros en nuestros días. Ejercitarnos para la piedad, estar orando en medio de una sociedad, de un mundo que va avanzando por unos derroteros cada vez más violentos, más corrupción, más de todo. Todo está mal, todo está muy mal. Pero ahí debemos mantenernos firmes. Y en ese momento le dieron al Señor la gloria y la honra que Él merecía. Fijaros en estas palabras del salmista, en el Salmo 50, versículo 15. Dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame, te libraré, me honrarás. En tiempo de tormenta, el amor que se desprende de la cruz trae seguridad, trae consuelo, trae esperanza y aún el gozo de saber que el Señor está obrando. Si hay algo que debemos también ver y entender, es que la vida cristiana es una vida de gozo. Gozo. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, porque al final sabemos que Él está obrando. Y no puede haber nada más maravilloso, nada que nos llene más, que satisfaga más nuestro corazón, que ensanche más nuestro corazón, que nos fortalezca más, que saber que Él está obrando, que está obrando sus propósitos en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra fe en Él. Poner nuestra fe en Él. Tú y yo pasamos tormentas, tempestades, pero sabes, Jesús pasó por una tormenta mucho mayor. Jesús pasó una tempestad que ninguno de los de aquí presentes seríamos capaces de soportar. Jesús pasó la tormenta del juicio de Dios para salvarnos a nosotros. En 2 Corintios 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros. Al que era sin pecado, lo hizo pecado por nosotros, por ti, por mí, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús asumió, Jesús cargó con todo el peso de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Jesús cargó todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y esa tormenta tú y yo no la vamos a pasar. Esa tormenta tú y yo ya no la vamos a pasar. La pasó Él, soportó Él. ¿Para qué? Para que nosotros gocemos de la justicia del Hijo a nuestro favor. La justicia del Hijo imputada a nosotros. El justo por los injustos. Y todo ello para que gocemos del favor y más grande regalo que podamos tener, que es la vida eterna. Así que, y concluyo, si estás pasando por lo que sea que estés pasando, sople como ni te imagines el viento. Por alto que se levante la ola, por inesperado que sea, quizá ibas en tu forma de ver bien y se levanta la ola. Si tú ya has depositado tu fe en el Señor, considera que a través de toda esa prueba, de lo que sea que esté ocurriendo, Él está en el control. Dani el otro día me pidió: Xavi, pásame el título del mensaje. Y el título es: Jehová preside en el diluvio. Jehová preside
en el diluvio. Y hoy precisamente en esas cosas que el Señor tiene en el plan de lectura que estamos siguiendo en la Iglesia y en Nuevo Pacto, leíamos en el Salmo 29, Jehová preside en el diluvio. Él está en su trono, Él fortalece a su pueblo y Él nos bendice con paz. Que Jehová preside quiere decir que Él gobierna. Que Jehová preside quiere decir que Él tiene el control. Que Jehová preside quiere decir que Él es soberano. Que Jehová preside quiere decir que tiene un propósito. Que Jehová presida, que reina con poder, con gloria, con toda majestad, quiere decir que Él va a cumplir lo que Él se ha propuesto en nuestras vidas. Jehová preside en el diluvio. Y también, cómo no, si tú no has reconocido, si hay alguien aquí que no ha reconocido al Señor como su Salvador, si no ha venido en fe y arrepentimiento, también puede que aquello por lo que estés pasando, aquello que no entiendas, aquella dificultad, aquello por lo que tú dices ¿por qué? Puede que sea el medio para que Él se acerque a ti. Jesús tomó la iniciativa con sus discípulos. Jesús toma la iniciativa en lo relativo, en lo tocante a la salvación. La salvación es del Señor. Él toma la iniciativa y Él se sirve Él puede utilizar cualquier medio, aún difícil, un problema, para salvarte. Para llevarte y traerte fe y arrepentimiento. Transformar tu corazón, un corazón de piedra en un corazón de carne, para que no tengas una esperanza de condenación, sino una esperanza de vida, una vida eterna, una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Tú sabes, Señor, el momento, las circunstancias de cada uno, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos permitas ver y entender a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú realmente presides en el diluvio, que tú presides en cada tormenta. Permítenos ver, Señor, que en ti está la seguridad, que en ti está la confianza, el descanso. Permítenos ver que por medio de las circunstancias, Señor, tú obras en el corazón de cada uno de tus hijos para moldearnos, para forjarnos a la imagen del Hijo, que este es el propósito, Señor, que tú has prometido para cada uno de nosotros. Señor, si hay cualquier atisbo de orgullo, de envidia, de soberbia, de arrogancia, tentaciones, pecados, Señor, sigue obrando. Sigue trabajando, Señor, en los corazones de los que estamos aquí, Señor. Que no nos levantemos, sí, con arrogancia, preguntando por qué, sino para qué, mostrando así una dependencia hacia ti, una sumisión alegre a ti, a quien controla, a quien gobierna todas las cosas, Señor. El sufrimiento, las pruebas, la tribulación forma parte de nuestros días, de nuestra vida. Tú lo has prometido, Señor, en nuestra palabra y no vamos a predicar lo contrario, Señor. Permítenos ver que tú estás gobernando sobre cada una de esas dificultades, Señor. Que todo ello sirva para que estemos cerca de ti, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de ti, para que podamos experimentarte de una manera mucho más cercana andando en tu presencia,
para que al final redunde en una adoración sin igual. Y Señor, te pido por aquellos que puedan estar aquí, Señor, amigos, visitas, familiares, que quizá no te han reconocido a ti como Señor, como Salvador. Señor, trae fe, trae arrepentimiento, trae salvación, Señor. Que tu palabra venga impactando en sus corazones, sigue inquietando, sigue obrando en ellos. Y te agradecemos porque sí es un agradecimiento si aún te sirves de las dificultades para que aquellos que no te conocen, para aquellos que no te han rendido su vida, puedan venir a tus pies, puedan venir a los pies de la cruz, reconociéndote a ti y abrazando tu obra a favor de cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.